El Club Bilderberg es una alianza de poder que se funda en plena Guerra Fría, en el año 1954, entre las élites financieras, económicas, intelectuales y políticas de Estados Unidos y de Europa. Estamos en un momento, vamos a contextualizarlo, en el que han ocurrido ya la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El mundo de Europa, sobre todo, había quedado devastada, ¿no?, con la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, devastada ideológicamente. Había que diseñar un nuevo orden mundial. Y es cuando surge esta terminología, este concepto que hoy se está dando a conocer, pero que en aquellos tiempos solamente estaba en boca de la élite, ¿no? ¿Qué mundo diseñamos? El mundo que había que diseñar se fraguó a partir de las reuniones Bilderberg. Estamos en un momento de conferencias en Europa y el movimiento europeo, precisamente el secretario del movimiento europeo, el señor Joseph Ratzinger, que también era un destacado miembro de la masonería sueca, pues fue quien unió a todos estos grandes potentados, a todos estos grandes magnates de Estados Unidos, como la familia Rockefeller, la primera familia multimillonaria del mundo, los Morgan, los Carey, los Ford, y los unió en el Hotel Bilderberg con la élite europea, como los Agnelli, todos estos grandes apellidos, que habían sido en su momento incluso aliados de Hitler, que habían apoyado el nazismo, todo con ese afán de manejar y controlar a las sociedades por una élite. La primera reunión en el Club Bilderberg fue absolutamente secreta, no asistió la prensa y se dio gracias al don de relaciones públicas que tenía el príncipe Bernardo de Holanda. Él fue quien reunió en su hotel, el Hotel Bilderberg, quien convocó la conferencia de Ostenberg, que era así como se llamó esta reunión de elitistas, ¿no?, que quedó completamente grabada. Todo lo que allí se habló está grabado y se guarda en el Archivo Nacional de Holanda. Algunos de estos documentos audiovisuales no se pueden consultar hasta dentro de 25 y 50 años, o sea que imaginemos la gravedad y el peso que tiene en todo este diseño del nuevo orden mundial y en el control de las sociedades. Cuenta en sus memorias el secretario de Ratzinger que al principio todos llegaron allí en la incertidumbre y sin fiarse los unos de los otros. Europa estaba atiborrada de espías, había más espías que políticos, ¿no? Entonces realmente no sabían a qué iban, pero precisamente por este don de las relaciones públicas del príncipe Bernardo, que con bromas y tal acercó a unos y a otros, todos se fueron maravillados de aquel primer peldaño que se había puesto para que se celebrasen reuniones francas. Ese es el término con el que le gusta llamarlas, reuniones francas. Ahí dejamos de lado lo que son las izquierdas, las derechas y los intereses incluso personales o los intereses de partido, ¿no? Es decir, los intereses de partido, digamos, dejamos de lado lo que hablamos ante el público. Y aquí hablamos francamente de lo que nos interesa, que es el poder. Es cierto que existe una red global, porque de hecho ellos diseñaron en estas reuniones francas el globalismo, que no es otra cosa que ampliar las esferas del poder, superar los estados-nación, las soberanías nacionales, para crear un único mundo en base a su visión, donde las leyes sean universales, donde la ONU, la idea era que la ONU funcionase como ese gobierno mundial controlado por la élite, ¿no? Crearon, después al mismo tiempo, en los mismos años, algunos previos y otros posteriores, organizaciones supranacionales precisamente para organizar todo este nuevo poder de este mundo globalista, como es el Banco Mundial, más tarde la Unión Europea, el Banco Central Europeo, la ONU, a la que hacíamos referencia, y sus ministerios globales, que serían la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud. En mis libros pongo ejemplos de cómo nos afecta en el día a día los designios de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Recordemos los miedos de las pandemias. Todos íbamos a morir por una pandemia de gripe A, de la que alertaba la Organización Mundial de la Salud, de la que el pueblo estaba temeroso si se tenía que vacunar o no se tenía que vacunar. Las farmacéuticas, las grandes empresas, corporaciones farmacéuticas, que también
forman parte de todo este complejo de poder, vendían las vacunas, pero sobre todo lo que prevalecía era que había un organismo internacional que dictaba las mismas políticas de vacunación a todos los habitantes del planeta. Eso fue un experimento, una puesta en marcha de lo que podría ser ese Ministerio Internacional de la Salud, y hay mucha gente que cayó en la mentira, ¿no? Que cayó, que se vacunó y que después vio como realmente no ocurría nada, no había pandemia. Uno de los motivos por el que este tipo de temas, Bilderberg, no suele aparecer en los medios de comunicación, o este poder global, este gobierno mundial, suele ser desacreditado en los medios, la principal razón es que la élite se ha hecho con la propiedad de los medios de comunicación. Y eso es así desde la historia del mundo. ¿Quién controlaba el mensaje en la época de los faraones? El propio faraón, ¿no? El propio palacio. Los mensajes eran todos oficiales. Yo observo desde las primeras reuniones Bilderberg que invitan a propietarios de periódicos, entonces, ¿no? De los canales locales de televisión de Estados Unidos, de Europa, y cómo con el tiempo, poco a poco, van creando alianzas y van creando primero grandes grupos. Los accionistas van uniendo el periódico, el dueño del periódico se une al dueño de las cadenas de televisión, después al de la radio, y se van haciendo con el mensaje global, se van haciendo con todos los grandes medios de comunicación globales, porque toda estructura de poder necesita una estructura de comunicación para perpetuarse en el tiempo, para transmitir su visión del mundo a la audiencia, a la sociedad, y eso es vital. Por eso temas como Bilderberg no aparecen seriamente tratados en los grandes medios de comunicación globales. Temas como los designios o las opiniones que surgen de la ONU nunca son cuestionadas. Eso no es periodismo. Lo que se hace es una cadena de transmisión de la versión oficial de la ONU, pero nunca se investiga a la ONU, nunca se investiga a la Unión Europea. ¿Es que los políticos que están en las instituciones de la Unión Europea son ángeles? ¿Son inmaculados? ¿Ahí no existe corrupción? ¿Por qué no se investiga a la Unión Europea? ¿Por qué no se investiga el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué no se investiga al Banco Mundial? Son temas que no aparecen en la agenda de los medios de comunicación de masas, porque entonces incitarían a las personas a desconfiar y a pensar. Y el objetivo es que las personas no piensen, sino que obedezcan y que crean que están en buenas manos, en las manos de la élite, que al final pues son lobos con piel de cordero. Además de los medios de comunicación, el control de la educación es básico. En este sistema de control internacional, ¿no? De control de las sociedades, es básico. Y vemos como poco a poco está desapareciendo materias como la filosofía, el latín, que enseñan a pensar. Enseñan a pensar. Es la caverna de Platón, ¿no? Vemos las imágenes que el poder refleja en las paredes, pero nos da miedo entrar en el interior. Porque yo sí que he observado cuando a determinadas personas, hay muchos jóvenes, sobre todo cada vez más jóvenes, que quieren saber y que quieren pensar, porque intuyen que están siendo manipulados, y aparte este tipo de medios como La Contra u otros medios serios que están en Internet, pues sacan estos temas, ¿no? Pero es cierto que la educación está sirviendo para crear miedo ante el pensamiento. Y realmente lo que caracteriza a un ser humano libre es que puede pensar y que puede hacerse planteamientos profundos y complejos, pero el poder no quiere que pensemos, quiere que seamos borregos. Yo precisamente por pararme a pensar, cuando estudié periodismo, cuando empecé a estudiar periodismo en la Universidad de Salamanca, y a leer autores como Kafka, Sartre, que se cuestionaban las sociedades, ¿no? La organización de las sociedades, quién organiza, quién decide qué materias se estudian en la escuela, en la universidad. Primero te paras a pensar y después te paras a observar y escucha cómo los mensajes que transmiten los políticos en los medios de comunicación, en televisión, no se corresponden con la realidad. Por ejemplo, vayamos a la juventud. Salían los políticos diciendo que estaban muy preocupados por la juventud. Y yo veía, con 20 años, con 19, cómo estábamos completamente dejados de la mano de Dios de los políticos.
no venían a pie de calle a hablar con nosotros, a contarnos, estábamos completamente abandonados. Entonces la primera parte de mi trabajo se basó en pensar y observar. La segunda parte, investigar. Pero claro, como bien dice, ¿cómo investigar una entidad que se oculta y que no quiere ser investigada? Pues bastante complejo. Tomé entonces como instrumento la metodología del periodismo de investigación y una de las disciplinas es el análisis de discurso. Me cogía los periódicos y cogía el comisario de la Unión Europea de Economía dice tal, y el ministro de Exteriores de Italia dice cual, y el presidente de Estados Unidos dice tal. Digo, ¿cómo estas personas que no coinciden en las grandes cumbres de la OTAN o en la cumbre de la Unión Europea pueden estar diciendo lo mismo? Esto no es información, esto es propaganda. Esa fue una de las herramientas, el análisis del discurso. Otra de las herramientas fue que ya teníamos internet, ¿no? Ya me puse a investigar y di en algunas universidades de Estados Unidos con documentos que algunos de los miembros del Club Bilderberg, como Joel Ball, que fue secretario de Estado, en aquella época su muerte, cedieron a las universidades. Y entonces, entre esos documentos, pues aparecen los documentos de sus asistencias de las actas de las reuniones del Club Bilderberg. Eso que está como ahí olvidado, ¿no? Que tienes que hacer a la biblioteca y que requiere un tiempo de investigación. Y que después eso lo he volcado en mis libros. Mira, lo que decían en los años 60 está ocurriendo ahora. Incluso llegué a descubrir un documento del año 68 en el que lo integro en uno de mis libros, Los planes del Club Bilderberg para España, en el que cuentan que se había establecido un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de que el príncipe Juan Carlos fuese el sucesor tras la muerte de Franco, ¿no? La jefatura del Estado. Y en ese documento pone que después de haberlo estudiado, todos coinciden en que es el mejor candidato. Así que había que transmitirle a todo su equipo de trabajo, a través de sus redes de contactos, para que todos trabajasen para convencer a Franco de que lo designase candidato. Un año después, entre los 4 candidatos que Franco barajaba, designó al rey Juan Carlos, ¿no? Al príncipe Juan Carlos. Entonces, cosas que aparecen en sus actas, o como el cambio climático, que ahora es un tema de total actualidad y que ya estaba diseñado en los años 60. El Club Bilderberg tiene una estructura que está dividido en 3 círculos. La primera es el círculo más interno, digamos, el círculo de los sabios, de los iniciados, de los fundadores. Entre ellos la familia Rockefeller, la familia Nelly, la familia Morgan, la familia Carney, la familia Hudson, que todos ellos pues son los interesados en que la estructura de poder se mantenga. Para ello hay un segundo, para que este sistema siga perpetuándose, pues tienen a sus coroneles, a sus generales, ¿no? Que es el segundo escalón o círculo, que es el comité directivo de Bilderberg. Está formado por banqueros, a él ha pertenecido, por ejemplo, durante más de 10 años Juan Luis Cebrián, expresidente del Grupo Prisa. En la actualidad la española que lo relevó es la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, que también pertenece al Consejo, a la Junta de Coca-Cola, a la Junta de otros bancos, o sea que también es una forma de relacionarse, ¿no? A través de los consejos de administración de las distintas corporaciones internacionales. También tenemos en este comité directivo tenemos a la presidenta del MoMA, que tenemos hasta una presidenta del MoMA, la señora María José Kravis, que tiene un gran fondo de inversión, también está en el Instituto Hudson. Para ella trabaja el antiguo director de la CIA, el señor Petrus. Vemos cómo hay distintos poderes, ¿no?, que se van relacionando, los servicios secretos, la cultura. Este comité, ¿no?, de dirección, formado por 33 miembros, es el que selecciona a los invitados de cada ocasión, no siempre son los mismos, dependiendo de la agenda que también ellos diseñan de temas que van a tratar. Vemos que aparte, el tercer escalón serían estos invitados eventuales o permanentes, y vemos que también aparte de esto hay siempre unos que asisten constantemente.
Por ejemplo, el presidente de Alphabet, el grupo Google, el grupo de WhatsApp, de YouTube, es uno de los grandes de Bilderberg, el señor Eric Schmidt. No, nunca falla. Además también es el presidente de otra nueva asociación, de la Nueva América, por la creación de la Nueva América. Vemos también a Facebook, ¿no? Todos creemos que Facebook es propiedad de Zuckerberg, eso es lo que nos cuentan los medios oficiales, propagandísticos. Pues no, Facebook es propiedad de grandes fondos de inversión y de grandes bancos, BlackRock, Blackstone, State Street, Morgan, JP Morgan, que por cierto los grandes propietarios de JP Morgan son la familia Rockefeller y la familia Rothschild, ¿no? Y vemos como siempre, incluso hay un fondo de inversión de la CIA, cuyo presidente del fondo de inversión es también es miembro del comité de la junta directiva de Facebook, ¿no? Vemos como la CIA y Facebook vuelven a interrelacionarse ya no solo por estos grandes fondos de inversión, estos grandes apellidos que están en los servicios secretos. El señor David Rockefeller fue un espía durante la Segunda Guerra Mundial de la CIA. Vemos que se interrelacionan y que siempre se interrelacionan en Bilderberg, ¿no? Toda la gran banca occidental internacional, nunca falta Bilderberg. Goldman Sachs, todas. Los medios de comunicación, de los que hemos estado hablando antes, The Economist, Bloomberg, todo lo de la familia Nelly, de la familia Exor, Prisa, todos, Clarín, todos asisten. ¿Por qué? Porque es que además son miembros, son propiedad de todos estos grandes fondos de inversión. Y esa es la estructura de Bilderberg. Un poder político, comisarios europeos, los comisarios europeos de Exteriores, los comisarios de Finanzas también suelen asistir, los ministros de Exteriores y de Finanzas de todos los países europeos también suelen ser invitados siempre. Este poder político, el poder financiero, el poder de las corporaciones, todas las grandes corporaciones como Monsanto, que se está intentando hacer ahora con todas las semillas del mundo, que nadie más pueda plantar solamente a través de sus semillas, los medios de comunicación, como decía, los servicios secretos y los militares siempre, y la academia. La Universidad de Chicago, la Universidad de Yale, la Universidad de Harvard, siempre tienen algún rector o algún profesor destacado que asiste a las reuniones. Y ahora también está el sector del espacio, que como estamos viendo, pues es hacia donde están invirtiendo, y la nueva meta que han puesto, esta gran guerra contra China, contra la India también, por conquistar el espacio, que es el futuro. Y también la estructura de Bilderberg, las monarquías, las antiguas monarquías europeas y la aristocracia, ¿no?, que les sirve como relaciones públicas. Las grandes áreas de influencia de Bilderberg son Europa y Estados Unidos. Y Estados Unidos con toda esa conquista cultural y económica que hizo de toda Iberoamérica, Hispanoamérica, y parte de África, como las antiguas colonias europeas. Han intentado hacer una asociación con China, pero ¿por qué China, donde hay un partido único, iba a cederle su soberanía a instituciones supranacionales? ¿A cambio de qué? Si ya tienen el poder. Estamos hablando de poder duro, ¿no?, del verdadero poder. Pero vemos como últimamente hay algunos países que se están rebelando contra la dictadura totalitaria de Bilderberg. En Europa estamos viendo como Hungría, Orbán, Polonia, Italia también ha hecho algún intento, aunque no acaba de salirle bien del todo, Brasil, incluso Estados Unidos. Trump no pertenece a Bilderberg, al antiguo establishment, no pertenece. Y es muy fácil realmente para los observadores, es muy fácil ver quiénes aún siguen en la línea de Bilderberg y quiénes no, en función de a quién atacan sus medios de comunicación y a quiénes no. Trump está en la diana de estos grandes medios de comunicación globales. Orbán también está. Bolsonaro también está. Son rivales
No estamos diciendo que sean ni mejores ni peores, estamos hablando de guerras de poder, de cómo estos nuevos políticos llegan a conseguir presidencias del gobierno y dejan de ser títeres de este globalismo de la élite, ¿no?, tradicional, de esta élite fundada después de la Segunda Guerra Mundial, pero que ya venía siendo la élite desde el siglo XIX, ¿no?, desde la Revolución Industrial. Bueno, la tendencia de Bilderberg es que es el socialismo fabiano. De hecho, la tesis doctoral de David Rockefeller versaba sobre el socialismo fabiano. Equivocadamente, lo que piensa mucha gente, el socialismo no es el gobierno del pueblo, el socialismo tiene una élite, como ha demostrado la historia. El comunismo tenía una élite gobernante. En China, este comunismo capitalista actual tiene una élite gobernante. Y eso es lo que se oculta también, ¿no?, del socialismo y del comunismo. La gran revolución comunista de la URSS la hicieron miembros de la élite. Lenin era un miembro de la burguesía elitista, con lo cual el socialismo es un movimiento político, una ideología política de la élite. Nunca consiguieron el paraíso del proletariado. Todos hemos visto y hemos estudiado las barbaridades que se cometieron en la URSS, las purgas, cómo borraban de la foto, ¿no?, entre las purgas de los mismos miembros del partido, cómo rivalizaban y de repente las fotos se borraban a personajes, ¿no?, que habían sido claves. Es como si ahora cogemos una foto de hace 3 años de Pablo Iglesias y Errejón y borramos la imagen de Errejón, ¿no? Es que la ideología esencial de Bilderberg es socialista, una élite distinta, desigual, que toma todas las decisiones en materia de educación, en materia de educación, adoctrinamiento, que tiene una única voz a través de sus medios de comunicación oficiales, y el resto de la población todo igual. Ese es el ideal de Bilderberg. China, lo que poca gente sabe es que China integró la política del hijo único después de que Kissinger visitase, de aquella histórica visita de Kissinger a China, ¿no?, donde él explicó la necesidad de que la población, había que frenar el crecimiento de la población, porque una población amplia podría llevar al caos. Es mucho más difícil de controlar un mayor número de población que un número más pequeño, ¿no? Y a partir de ahí convenció a China, y eso le está trayendo muchísimos problemas a la población china. Hay un documental muy interesante que trata sobre este tema, de cómo las mujeres en China son secuestradas, porque como hay menos mujeres que hombres, y vendidas desde pequeñas en las aldeas, por culpa de estas ideas de Bilderberg, para que veamos lo grave, ¿no?, de estas ideas que te venden como ideas progresistas, pero progresistas para la élite. Para la población crea un desajuste que ya en la demografía lo estamos viendo. La doctrina del cambio climático no es contemporánea. La doctrina del cambio climático se diseña en los años 60. Y fíjate cómo fue las cosas que ocurren, que fue el presidente Kennedy en el año 62. Él sí era un intelectual, él sí estaba bastante preocupado, era un lector, un devorador de libros, y sí que estaba preocupado por diseñar un mundo futuro donde hubiese una seguridad y una estabilidad para todos, ¿no? Y entonces él convocó una serie de personajes que todos resultaron, sin que él lo supiera, eran miembros de Bilderberg o del Comité de Relaciones Exteriores, y él les propuso qué hay que hacer para acabar con la guerra en el mundo. Las conclusiones de este informe, del informe Iron Mountain, la montaña de hierro, que fue donde se concentraron en secreto, fue que las guerras no deben acabar, porque es la mejor manera de conquistar a los pueblos y de conquistar a la gente y de conquistar territorio, con lo cual la guerra es algo histórico que no debe acabar nunca, y en caso de que hubiese algunos momentos de paz, había que seguir asustando a la población, y entre los propósitos, entre las ideas que propusieron, una de ellas era el cambio climático.
asustémosles con el cambio climático para seguir controlándole. Otra de las ideas que también se hace muy actual y hasta cómica, asustémosle con la posible invasión de razas alienígenas. Estamos en los años 60, la conquista de la Luna, y era un tema muy actual, ¿no? Pues vemos que en la actualidad lo que más les está funcionando y lo que más están desarrollando es la cuestión climática. Y ya dentro de la cuestión climática lo están metiendo todo. Otro de los propósitos de la élite es la creación de una religión única y combatir, por supuesto, a la cristiandad, porque la cristiandad es antiquísima. Si escarbas en las raíces de la cristiandad, como yo hago en mi último libro, en Los hijos del cielo, llegas hasta Sumeria. O sea, Jesucristo lo que hace es recuperar una tradición, leerle la cartilla a los sacerdotes corruptos y decirle que no, que el bien es el bien y el mal es el mal. Por eso el cristianismo hay que desterrarlo, porque te dice que hay cosas que están mal y hay que crear una religión nueva. Y la religión es la madre tierra. Y les están enseñando a los niños en el cole que un árbol es más importante que un ser humano, porque hay que cuidar a la madre tierra. Y les están enseñando a los adolescentes que no tienen que procrear, que no vayan a tener hijos, porque la superpoblación va contra el futuro del planeta y contra el futuro de la madre tierra. Entonces, en esta ideología han conseguido meterlo todo: el aborto, son propulsores del aborto, la eugenesia, porque también los ancianos, las medicinas, también eso molesta a la madre tierra, y la religión, y este cambio también, la parte económica que lleva de crear una nueva industria de energías verdes, que obviamente los que están mejor posicionados y los que están diseñando esto desde hace años son los que van a ganar el dinero, no nosotros los trabajadores, que nos van a matar a impuestos por consumir, por si utilizamos un coche de gasolina y tenemos que cambiar el coche. O sea, es otra tomadura de pelo que cuenta con el beneplácito y con la difusión de sus grandes medios de comunicación de masa para engañarnos a todos. El cambio climático no es mentira porque nunca ha dejado de existir, es que no es una novedad. Es que si tú estudias la Tierra y ha habido, entonces el terremoto de Pompeya, ¿qué tipo de contaminación lo provocó? Si no había fábrica, ¿no? Jamás ha dejado de existir. La Tierra es como una entidad viva, ¿no? Es un ente vivo que cambia continuamente y que está en mitad del universo, está en una galaxia que también está afectado por otro tipo de fenómenos que la ciencia humana a día de hoy desconoce, con lo cual es muy fácil engañar a los que no conocen, ¿no? Es la instrumentalización de cómo se utiliza un tema que ocurre, que así es la forma más fácil de engañar a alguien es coger algo que es verdad y mezclarlo con mentira. Pero claro, tú te lo llevas a convencer de la verdad y dices, no, si es verdad, si es que el clima está cambiando, sí, eso es verdad, pero es mentira que tengas que dejar de tener hijos para hacer algo por el clima, es mentira que las energías verdes nos vayan a salvar de una catástrofe, es mentira que vamos a la catástrofe y es mentira que dentro de 10 años no va a haber planeta, porque esto lo llevan diciendo desde los años 70, que entonces era la capa de ozono y también era el enfriamiento global, la superpoblación, pero si hay miles de sociólogos que están diciendo que tenemos problemas demográficos, que el envejecimiento de Europa. Entonces, ¿qué timo es este?